Bien, un saludo a todos los participantes en este conversatorio sobre la publicación en revistas de alto impacto del profesor Jesús Pérez de Córdoba, España, el cual le doy la palabra para que proceda a su intervención y si requiere una corta presentación, bienvenida. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias, profesor León. Bueno, en primer lugar, agradecerle, ¿no?, la invitación de que me pueda dirigir, ¿no?, a los compañeros y las compañeras del curso, un poco aquí para trasladarle, ¿no?, mi expertise, ¿no?, mi expertise tanto como investigador, puesto que, bueno, he publicado ya en bastantes artículos en revistas de alto índice de impacto, como también, ¿no?, en ese papel que, bueno, nos toca, desgraciadamente, porque es un papel que no está retribuido, ¿no?, que es el ser revisor de revistas. Obviamente, si nosotros queremos publicar nuestros artículos y alguien nos los tiene que revisar, pues claro, además de ser investigadores, nos toca revisar los trabajos de otros compañeros. Bueno, esto surge además de una llamada del lunes pasado por la tarde del profesor León, y estuvimos conversando de varias cosas. Yo he intentado que dentro de esta presentación tenga cabida todo aquello de lo que charlamos, ¿no?, el lunes pasado, y espero que no sea demasiada larga. El objetivo fundamental no es trasladar una serie de tips, ¿no?, una serie de sugerencias para tratar de mejorar, ¿no?, vuestra investigación a la hora de enviar, ¿no?, colocar vuestro paper en una revista científica de alto impacto. Yo la sesión aquí, bueno, lo he organizado, ¿no?, en los 4 temas que salieron hablando con el profesor León. Uno, pues, en relación, ¿no?, a tratar de mejorar, ¿no?, el contenido de vuestro trabajo científico, y otro, hablar de las revistas. Y dentro de las revistas, pues, vamos a hablar básicamente de las 3 cosas que aparece ahí en ese guión, ¿no?, de cuáles son las revistas, ¿no?, de alto índice de impacto académico, dónde encontrarlas, dónde ubicarlas, cómo podemos medir si una revista, ¿no?, es de alto, medio, bajo impacto académico. Luego hablar también, ¿no?, de las famosas revistas predadoras, esas que nos timan, en definitiva, puesto que muchas usurpan incluso el nombre de revistas de alto índice de impacto para que le paguemos, ¿no?, por publicar. Luego hablaremos también, ¿no?, también relacionados con las revistas predadoras, de las revistas de acceso abierto. Bueno, la primera parte, los contenidos de un artículo científico. Y muchos de vosotros, pues, ya habéis publicado, imagino, un artículo, bien, aunque no sea en una revista, ¿no?, de alto índice de impacto. Ahí aparece recogido lo que por lo general, ¿no?, debe de contener todo artículo científico, en un principio un resumen, un abstract, aproximadamente de unas 500 palabras. Luego las palabras clave o keywords, entre 3 o 6 palabras, que identifiquen aquellos aspectos más relevantes, ¿no?, de ese trabajo que yo envío a la revista. Una introducción, el apartado de revisión de la literatura, o como vosotros lo denomináis, ¿no?, en Latinoamérica, ¿no?, que me gusta a mí mucho, ¿no?, el estado del arte, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bien, es cierto que en algunas revistas, pues, no se ciñe exclusivamente a este guión, puesto que dentro de los apartados de conclusiones también incorporan esa sección de discusión. Bueno, yo aquí os voy a poner de manifiesto una serie de cosas que son prioritarias, ¿no?, para mí, tanto cuando yo voy a hacer un trabajo científico como cuando actúo, ¿no?, como revisor. Bueno, veréis, ¿no?, ahí os iré poniendo, ¿no?, ejemplos, veréis que son, pues, artículos, ¿no?, que he publicado. Ahí, pues, el último artículo que hemos publicado a final del año 2024, nos han publicado, que es precisamente un trabajo, además, ¿no?, bibliométrico, sobre el comportamiento proambiental de los turistas. Y como os digo, en un principio el artículo tiene que tener, ¿no?, un resumen, un abstract, que como máximo nos suele decir, ¿no?, unas 500 palabras. Pensar que, el otro día se lo decía, ¿no?, también al profesor León, es muy fácil, ¿no?, publicar, lo digo con ironía, ¿no?, en el sentido de que solamente son 3 personas a los que le debe de gustar, ¿no?, nuestro artículo. El editor, obviamente, cuando le llega el trabajo, y él decide, ¿no?, si mandarlo o no, aceptarlo y mandarlo o no a los revisores.
Los revisores, ¿no?, que se supone que son pares ciegos, por lo general son 2 personas, algunas revistas incorporan 3. Si hay mucha diferencia de criterio entre lo que ha dicho un revisor y otro, pues incluso en ocasiones incorporan hasta un cuarto y un quinto revisor, ¿no? Os digo, lo importante en ese resumen tiene que aparecer, porque tenemos que hacer atractivo. Eso es lo que se va a leer en un principio el editor cuando le llegue el documento. Y también se lo va a leer, obviamente, lo primero que leemos como revisor, el resumen del trabajo, ¿no? Y entonces tenemos que intentar hacer lo más atractivo posible el documento para que tanto el editor como los revisores sigan leyendo nuestro trabajo. Entonces está claro que en ese resumen, que es difícil, ¿no?, hacer todo eso que estoy poniendo ahí, ¿no?, indicando ahí, ¿no?, en 500 palabras, tenemos que dejar bien claro cuál es el objetivo principal de nuestra investigación, el contexto de nuestra investigación, la metodología que aplicamos, reflejar también alguno o el hallazgo más importante, ¿no?, el resultado más importante de nuestra investigación, y sobre todo también tendremos que destacar la originalidad de la misma. Pensar que cuando yo hablo del contexto de la investigación, perdonadme porque voy a utilizar, ¿no?, ejemplos de lo que es, ¿no?, mi praxis como investigador. Yo investigo básicamente el comportamiento, ¿no?, de los turistas, ¿no? Yo soy profesor, ¿no?, del área de economía aplicada, doy macroeconomía, y bueno, vinculado a la micro, pues por ahí tengo varias líneas de investigación, y una de ellas es el estudio del comportamiento del consumidor, y dentro del contexto, el contexto el turístico. Cuando hablo del contexto de la investigación, bueno, pues pensar, ¿no?, que habéis hecho un trabajo de investigación donde habéis levantado la data, pues en vuestra ciudad, en vuestra región. A eso me refiero, ¿no?, donde al final se han obtenido, ¿no?, los datos para realizar la misma. Obviamente, dentro de esas tres o seis palabras clave, tienen que estar identificados, ¿no?, con nuestra investigación. Ahí tenéis el ejemplo, porque incluso muchas revistas ya no lo piden, ¿de acuerdo? Y nos piden que en el Astra pues establezcamos, ¿no?, cuál es el objetivo principal, la metodología, los principales hallazgos, y que destaquemos la originalidad, ¿no?, de nuestra investigación, ¿no? Otras no son tan exhaustivas, pero obviamente en ese documento, en ese primer resumen del artículo de 500 palabras, tiene que aparecer reflejada, como os digo, esos componentes. Fijaros, ¿no?, la palabra clave de ese artículo, pues obviamente era un estudio bibliométrico. El tema era analizar, ¿no?, el comportamiento proambiental, ¿no?, de los turistas, y también dentro de una palabra clave que utilizamos es el programa Bob Viewer, que es de análisis bibliométrico, y como los datos estaban sacados, sacamos básicamente de la Web of Science, de artículos publicados en Web of Science, pues aparecía también como palabra clave en el documento. La introducción. Entonces, la introducción, como os digo, tenemos que hacer atractivo nuestro documento y que el revisor siga leyendo. Entonces, tenemos que resaltar la importancia o la novedad del tema objeto de análisis. Puede ser que pensar, ¿no?, ese mismo tema ya se haya analizado recientemente, pero bueno, la novedad es que yo estoy aplicando el estudio a otro contexto. Lo estoy haciendo pues con otra región, por lo tanto estoy empleando una base de datos distinta, y por lo tanto con ello los resultados pueden diferir, ¿no?, a los estudios previos. Como digo, en esa introducción tiene que aparecer el objetivo principal de la investigación, y también tienen que aparecer los objetivos intermedios. También, pues, mencionar el contexto de la investigación y la originalidad. Muchas de esas cosas ya las hemos introducido en el resumen, en el Astra del documento, y esas cosas que ya hemos introducido en el Astra las tenemos que desarrollar más en esa introducción. Ahí os pongo un ejemplo, ¿no?, de una parte de lo que era la introducción de ese trabajo de revisión bibliométrica, donde, como obviamente era un trabajo de revisión bibliométrica, no podría haber hipótesis de investigación. Y lo que reflejábamos ahí eran 4 objetivos intermedios que pretendíamos cubrir con el análisis bibliométrico que realizábamos. Una de las partes más importantes del artículo es la revisión de la literatura o el estado del arte. Ahí os pongo, y lo he puesto con un color distinto, puesto que hay cosas que en algunas ocasiones lo encontramos en los artículos y en otras no. Y es importante contextualizar la investigación
dentro de al menos un marco, un fundamento teórico. Y eso se echa muchas veces en falta en las investigaciones. Os pongo un ejemplo. Yo que también trabajo, ¿no?, la cocreación turística. Pues la cocreación turística, la mayoría de los estudios parten de el marco teórico de Bargo y Jux, sobre la lógica del servicio dominante. Pues entonces eso hay que mencionarlo, ¿no?, dentro del artículo, que nuestra investigación se contextualiza dentro de este fundamento o de marco teórico. Luego, en esa revisión de la literatura, pues deben de aparecer distintos epígrafes que son los distintos temas que están además relacionados con el objetivo de mi investigación. Y como os digo ahí, deben de estar relacionados con los objetivos intermedios. Aquí, para este tema, os traigo otro estudio que hicimos. Esto era un estudio que hicimos además, ¿no?, en Bolivia, ¿no?, en la ciudad de Sucre. Sucre es una ciudad patrimonio de la humanidad, y entonces, pues, en este estudio lo que tratábamos de llevar a cabo una segmentación de los turistas que acudían a la ciudad de Sucre en función, ¿no?, del interés cultural y de la percepción emocional percibida durante, ¿no?, su estancia turística. El contenido de los diferentes epígrafes debe hacer referencias a ideas de otras investigaciones. En este sentido, os recomiendo que utilicemos siempre trabajos, documentos que cuenten con una relevancia académica. ¿Qué documentos son los que cuentan con una relevancia académica? Os lo pongo ahí en rojo. Trabajos que tienen un elevado número de citas, trabajos que están en revistas de reconocido prestigio, y obviamente vinculadas a nuestra área de investigación. Y luego también siempre uno mira que esa revisión de la literatura sea lo más actualizada posible. Es decir, es verdad que por lo general los trabajos y por lo tanto los correspondientes autores de mayor reconocido, de mayor prestigio dentro del área, pues tal vez a lo mejor son los que tienen más citas, sus trabajos ya tienen un cierto tiempo, tienen a lo mejor 10, ¿no?, tiene 12 años, pero también es interesante, aunque no tengan mucha relevancia académica en el momento, que reflejemos también estudios que estén más próximos, ¿no?, obviamente a la fecha de nuestro trabajo. Luego también en esa parte de revisión de la literatura, pues es interesante que incluyamos la hipótesis que nosotros queremos contrastar, nuestra hipótesis de investigación. Yo lo he puesto ahí, ¿no?, en estudios confirmatorios. Y en su defecto os pongo los objetivos intermedios. Yo pongo estudios exploratorios y casos de investigación cualitativa. Os remarco este tema porque muchas veces en algunos artículos que son estudios exploratorios, no son estudios confirmatorios, pues los autores establecen hipótesis, ¿no? Tratan digo, estás confirmando hipótesis, no, estás explorando, ¿no?, la relación entre una serie de variables, por lo tanto no podemos hablar, ¿no?, de hipótesis de investigación. Entonces, en su defecto, pues son objetivos intermedios, ¿no?, tratar de ver, ¿no?, si existe una relación significativa, positiva o negativa entre una variable. Bueno, ahí os pongo, ¿no?, pues un ejemplo de ese artículo, ¿no?, de lo que era, ¿no?, la revisión de la literatura o del estado del arte. Entonces nosotros pues queríamos llevar a cabo, ¿no?, pues una segmentación turística, considerando, ¿no?, la variable, una serie de ítems en el que utilizábamos, ¿no?, dos constructos, dos variables latentes. Una era la percepción emocional y otro era el interés cultural, y donde también nosotros eso lo poníamos hacia una segmentación, y esa segmentación nos permitía obtener hasta 4 diferentes clústeres o tipos de turistas y relacionarlo, ¿no?, con la satisfacción de su experiencia turística. Y luego también, pues, metíamos también otra variable de por medio que era la motivación, ¿no?, para acudir al destino, ¿no?
donde no solamente pues, había motivaciones culturales, ¿no? Sino de tipo circunstancial, de tipo hedónico, etcétera. Y como podéis observar, pues ahí vamos contando en el artículo, en relación dentro del apartado de revisión de la literatura, las distintas secciones, y vamos introduciendo a su vez las distintas hipótesis que queríamos verificar, contrastar. Os he dicho que a la hora de hacer la revisión de la literatura tenemos que buscar esa literatura que debemos de emplear a la hora de confeccionar, ¿no?, nuestro artículo. Y para buscar, ¿no?, artículos, documentos de relevancia vinculados con nuestro tema de investigación, pues ahí os pongo 3 para mí fundamentales. Unas son de acceso abierto, otras no, ya después pues, lo comentaremos. Tenemos Web of Science, tenemos también la base de datos Scopus y luego tenemos una tercera que es Dimension. ¿De acuerdo? Dimension, sin problema, podéis entrar en ella y veréis que ahí están las citas que tienen un artículo y aquellos artículos que estén en acceso abierto sí los podéis descargar. Los que no estén en acceso abierto no podéis descargarlo. Lo mismo sucede, ¿no?, en Web of Science o en Scopus. Es decir, Web of Science y Scopus son herramientas que me van a permitir a mí, ¿no?, en detectar, buscar esos artículos y ver si esos artículos, dónde están publicados, si esos artículos han tenido, ¿no?, mucho o poco impacto académico a través de sus citas. Pero obviamente yo no me puedo descargar el artículo, no voy a tener acceso al artículo si no está publicado en acceso abierto. ¿De acuerdo? Obviamente, si el artículo está publicado en acceso abierto, pues pinchamos en Web of Science o pinchamos en Scopus y lo que me va a hacer es derivarme al link, ¿no?, a la página web de la revista para que yo pueda descargarme los documentos que me interesen. Siguiendo con los contenidos, hemos visto que otro de los apartados junto a la introducción, la revisión de la literatura, es la metodología. Claro, entonces, en cuanto a la metodología, debemos describir los métodos que hemos utilizado para la obtención de los datos primarios o de los datos secundarios con los que hemos trabajado. Obviamente, pues, un dato secundario, hemos sacado, ¿no?, la fuente de información del Instituto Nacional de Estadística, pensar en relación, ¿no?, a datos del mercado de trabajo o a datos de las cuentas económicas, como puede ser, ¿no?, el PIB. Obviamente, si son los datos primarios, es que el dato primario es confeccionado un cuestionario para recabar la información. Como digo, en el caso de trabajar con datos primarios, debemos describir cómo se ha diseñado el instrumento de recolección de datos. Es decir, cómo hemos diseñado, ¿de acuerdo?, esa encuesta. Cuando nosotros cuando nosotros utilizamos la encuesta, ¿no?, como herramienta para la obtención de datos, tenemos que verificar que esa herramienta para recoger la información es un instrumento que debe de garantizar lo que se denomina, ¿no?, la validez, ¿no?, de constructo. Pero entendido aquí no como en ecuaciones estructurales, sino que la validez de constructo, al final, lo que nos va a permitir es, oye usted, yo estoy utilizando pues parte de un cuestionario de trabajos que ya han sido publicados. Entonces, en eso nunca el revisor se va a meter con nosotros, porque se considera que esos ítems o incluso hemos replicado, ¿no?, la encuesta entera. Pues ya cuenta con la validez de constructo ese instrumento de medida, puesto que ya se ha utilizado, ¿no?, en trabajos previos. Entonces, eso hay que citarlo. Diseñamos nuestro cuestionario y pues hemos utilizado medir la motivación del turista, utilizamos los trabajos previos de estos autores y para medir la percepción emocional, pues utilizamos los trabajos, ¿no?, de Poria, etcétera. Entonces, eso hay que mencionarlo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurre muchas veces como revisor? Que me he encontrado que el investigador él mismo ha diseñado la encuesta. Entonces, claro, si él mismo ha diseñado la encuesta, el primer interrogante que se le plantea a uno, si ese instrumento de medida que él ha diseñado realmente ha sabido captar aquello que él quería medir. Entonces, claro, en este caso, luego una recomendación que cuando diseñé la encuesta, un proceso de evaluación de esa encuesta.
¿Quién puede evaluar esa encuesta? Pues otros académicos que hayan trabajado, ¿no?, en temas parecidos al nuestro, o no solamente tiene que haber, ¿no?, en ese comité de expertos académicos, sino que también puede haber, ¿no?, pues en el campo, por ejemplo, turístico, pues ¿por qué no? Puede haber representantes tanto de la gestión pública como de la gestión privada del ámbito turístico. Y bueno, pues recogido esa información, eso yo creo que le da también al profesor Darío para montar un pequeño curso, ¿no?, que explique, ¿no?, cómo se puede validar, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Además, o sea, se puede hacer a través de la hoja de cálculo, ¿no? La V de Aiken, no sé si alguno de vosotros lo habéis escuchado, pero en definitiva, pues someter también un poco a un proceso estadístico los comentarios que hacen, ¿no?, las puntuaciones que le dan, ¿no?, a la encuesta que yo he diseñado de ese comité de expertos, y a partir de ahí poder decretar si mi cuestionario que yo he diseñado cuenta con la validez de medida, con la validez de construcción, lo puedo utilizar en mi investigación. Bien, junto a cómo describir cómo se ha diseñado el cuestionario, también pues tendremos que describir, ¿no?, la técnica que hemos aplicado, si es un muestreo relativo simple, si es un muestreo de conveniencia, etc. Luego también es importante aportar información adicional sobre la recolección de los datos. Lo pongo ahí con la finalidad de mostrar la evidencia de que la muestra es representativa de la población objeto de estudio. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo se recogieron los datos? Pensar en el ámbito del turismo. Pues obviamente interesa levantar, aunque hoy en día pues vamos ya con las tablets, ya no hacemos encuestas en papel, pero vamos con una tablet, ¿no?, a recabar la información, y lo hacemos en puntos turísticos, en puntos donde se concentra el turismo. Pongo un ejemplo en mi ciudad, en la ciudad de Córdoba. Pues vamos a ir a la mezquita, vamos a ir al puente romano, vamos a ir a la sinagoga, vamos a ir al Alcázar, que es donde están los... Y luego, claro, importante, antes de pasar la encuesta, nosotros les vamos a preguntar una serie de cuestiones que están relacionadas con su experiencia turística en Córdoba. Entonces, siempre es importante saber si ya llevan tiempo en la ciudad, y si han visitado o no la ciudad. ¿Por qué? Porque imaginar que uno se acaba de bajar del autobús, ¿no?, o del tren, y entonces llega alguien a hacerme una encuesta. Pues esa encuesta, aunque me la rellene, va a ser poco significativa, ¿no? Puesto que de momento no conoce a un Córdoba. Pongo ahí también, ¿no?, en el caso de aplicar un cuestionario de una escala de Likert y vayáis a utilizar, ¿no?, ecuaciones estructurales, os recomiendo que no utilicéis, ¿no?, a una escala de Likert del 1 al 5, sino que utilicéis una escala del 1 a 7, ¿de acuerdo? Es lo recomendable. Como digo también que cuando, en el caso de aplicar un cuestionario, describir cómo se han tratado los problemas que se pueden derivar en función de los datos de la herramienta estadística. Ponía el ejemplo de la escala de Likert, ¿no? Es decir, una escala de Likert nunca se va a ajustar a una normal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si hay la ausencia de normalidad, pues, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Oye, pues vamos a utilizar, ¿no?, métodos de estimación robustos. En vez, si yo lo que quiero hacer es un test de comparación de media, pues voy a utilizar, ¿no?, tenos paramétricos, una U de McWinney o un Krustal-Wallis, en vez de utilizar, ¿no?, el test de las T o de la FD Network, ¿vale? O luego también me puedo encontrar, ¿no?, y es también muy típico cuando hacemos un cuestionario, ¿no?, y que tenga un problema de sesgo común en varianza, ¿vale? O luego también, bueno, pues introducir indicadores, ¿no?, en el que pongamos de manifiesto temas como la potencia estadística y el tamaño del efecto. También dentro de esa metodología describir qué software, qué herramientas hemos utilizado, ¿no? Tanto os pongo ahí estadísticas como no estadísticas, ¿no? Pongo el ejemplo, ¿no?, de qué técnicas estadísticas hemos utilizado, y luego también os pongo ahí ejemplo, ¿no?, de software, ¿no? Pongo ahí no estadística porque, por ejemplo, ahí tenéis una herramienta que no sé si lo habéis utilizado alguno, aquellos que hagáis investigación cualitativa, que se utiliza mucho, que es el Atlantis. Bueno, ahí os pongo el ejemplo, ¿no?, de ese artículo, ¿no?, donde ahí estaba, ¿no?, esa parte de la metodología, donde describíamos cómo habíamos diseñado ese cuestionario, donde hacíamos mención, ¿no?, a algunos de los artículos, ¿no?, trabajos ya publicados, donde habíamos sacado, ¿no?, el contenido del cuestionario, y donde también, bueno, pues hacíamos referencia a cómo
habíamos hecho el muestreo. Fijaros que hay algunos revisores que se empeñan que aunque el muestreo no sea, ¿no?, aleatorio y sea un muestreo de conveniencia, pues le tenemos que poner ahí, ¿no?, el error muestral, cuando en muestreo de conveniencia no existe error muestral. Pero ellos se empeñan y como no vean ahí ese dato, pues entonces, bueno, pues uno dice que aunque el muestreo no sea aleatorio, en el caso de que hubiese sido aleatorio, el error muestral sería del más menos 4,25%. ¿Vale? Ahí veréis que también pues, hacíamos referencia al software que habíamos utilizado, el SPSS, etcétera. Y también a la metodología, puesto que hicimos una segmentación, aplicamos el análisis de conglomerado, en un principio un análisis de conglomerado tanto jerárquico como no jerárquico. Bueno, os pongo ahí otro epígrafe, ¿no?, de nuestro trabajo de investigación, son los resultados. Os digo ahí que no abuséis, ¿no?, de las tablas y las figuras. Muchas veces calculamos muchas cosas y, bueno, pues ponemos 4 tablas y 4 figuras y nada más. Y ponemos aquellas que sean las más representativas. Y el contenido de las otras tablas, pues lo utilizamos, pero para incluirlo la narrativa, ¿no?, de los resultados. También os pongo ahí que es que presentemos los resultados de manera acorde a los epígrafes incluidos en nuestra revisión de la literatura. Si dentro de nuestra revisión de la literatura había distintas secciones, en una sección hablábamos de segmentación, en otra hablábamos de motivación y en otra de satisfacción, pues vamos presentando, ¿no?, los resultados, las tablas, pues primero los 4 clústeres o 4 segmentos que nos salió de ese trabajo y después eso cómo se relacionaba con la motivación y en última instancia con la satisfacción. Luego también es importante, describamos, cuando contemos nuestros resultados, describamos nuestros resultados en función de esos objetivos intermedios y en función también de la hipótesis de investigación que hemos establecido. Luego también es importante que cuando describamos nuestros resultados pongamos mucho énfasis en aquellos resultados que pueden ser diferentes a lo que han dicho otros estudios. ¿Por qué? Porque yo los pongo ahí entre rojo, es que eso lo que nos va a servir luego también para confeccionar el apartado, ¿no?, de la discusión del trabajo, comparar mis resultados con otros trabajos. Os digo también a la hora de presentar los resultados, evitar, porque una mala práctica, en la medida de lo posible, contar al pie de la letra lo que aparece en las tablas y las figuras. ¿Vale? Es decir, el revisor sabe leer, se supone que sabe leer, hay muchos que no saben estadística, ya lo dejo aquí, ¿no? Sabe leer lo que aparece ahí, ¿no?, en esas tablas, ¿no? Y yo lo pongo, muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Si uno sabe lo que aparece, el contenido, sabe interpretar, ¿no?, pues, por ejemplo, un modelo de ecuaciones estructurales, pues él lo verá y sabrá, ¿no?, las relaciones que existen entre las variables. Bueno, ahí yo lo pongo, ¿no?, lo que fue los resultados, ¿no?, de nuestro trabajo, pues obviamente la primera sección del epígrafe de revisión de la literatura hablamos de segmentación, pues ahí estaba, ¿no?, pues indicando que en un principio el análisis de conglomerados de tipo jerárquico, pues intuía que podían existir, ¿no?, hasta 4 segmentos distintos y por lo tanto por ello después utilizábamos, ¿no?, una segmentación ya no jerárquica a 4 grupos. Y esos 4 grupos en función de los distintos ítems que habíamos utilizado, ¿no?, donde incluíamos tanto variables relacionadas con el interés cultural como con la percepción emocional, y obviamente basándonos, ¿no?, en la literatura previa que existe, nos permitió identificar esos 4 segmentos. Aquí podéis observar que como obviamente es una escala de Likert y a pesar de que teníamos un tamaño de muestra superior, ¿no?, a 400 turistas, pues decidimos no aplicar, ¿no?, test no paramétricos a la hora de comprobar si existen diferencias entre los distintos grupos. Igual, presentación de los resultados, teníamos un apartado de motivaciones, ahí comentamos los resultados, su tabla correspondiente y luego por aquí también hablábamos de la satisfacción, incluíamos, ¿no?,
pues las diferencias, si existían diferencias significativas entre los distintos grupos. Bien, luego otro apartado es la discusión de los resultados. ¿Eh? Entonces, muchas veces este apartado de discusión no aparece como tal, sino que se incorporan dentro del apartado de conclusiones, y es muy habitual que os diga un revisor que, por favor, la discusión del artículo que la sacáis fuera, ¿vale? Del apartado de conclusión, y lo pongáis como un epígrafe aparte. La discusión implica discutir nuestros resultados de nuestra investigación con los trabajos previos existentes. Y obviamente, y lo pongo en rojo, trabajos que hemos tenido ya que mencionar en la revisión de la literatura. Sobre todo cuando discutáis, ¿no?, vuestro documento, ya lo mencioné anteriormente, tratar de resaltar los hallazgos que difieran de las investigaciones previas. Es decir, que a mí los resultados sean diferentes, pensar que los datos que tenéis son diferentes. Es decir, yo este estudio lo hice en Sucre, en Bolivia, y no me tiene por qué salir los mismos resultados en Córdoba si hago ese estudio turístico. ¿Por qué? Porque la muestra es totalmente diferente. Tal vez me deberían de salir los mismos resultados si yo utilizo los turistas, esos turistas, 500 y pico turistas que forman parte de esa muestra, le vuelvo a pasar el cuestionario, pero en la ciudad de Córdoba. ¿Vale? Y luego, dentro de esa discusión de los resultados, en el que existen diferencias, tratar de buscar, ¿no?, que muchas veces no es fácil, ¿no?, tratar de buscar, ¿no?, qué posibles causas hacen que vuestros resultados sean diferentes, o por qué no. Muchas veces incluso sirve para ejercer una crítica, obviamente constructiva, sobre ese trabajo previo que hay, en el que pone de manifiesto que hay diferencias con respecto a vuestros resultados. A lo mejor muchas veces los errores no están, los resultados difieren, pero el error no está en mi investigación, sino que está, ¿no?, en la investigación del otro autor, puesto que a lo mejor no considero una serie, ¿no?, de variables que sí yo he tenido en cuenta, y que eso es lo que hace que mis resultados difieran de los resultados de los trabajos previos. Por eso pongo ahí también que, en la medida de lo posible, también tratar, ¿no?, de discutir, ¿no?, de una manera crítica, ¿no?, pero obviamente de una forma crítica, pero crítica constructiva. Porque eso sirve para aportar, ¿no?, engrandecer la originalidad de vuestra investigación. Bueno, ahí estaba, ¿no?, lo que era la discusión, ¿no?, de nuestro paper. Bueno, y luego tenemos el apartado de conclusiones. Bueno, las conclusiones, siempre hay que hacer una breve síntesis de los hallazgos más importantes de la investigación. Ahí os pongo, ¿no?, en rojo, evitar describir el apartado de resultado en su totalidad. Muchas veces uno llega a las conclusiones, bueno, pero si esto es lo que ya me has contado, ¿no?, en el apartado de resultados, no me lo vuelvas a replicar, ¿no? En todo caso, los hallazgos más importantes. Y una vez que comentamos los hallazgos más importantes, os pongo ahí dos cosas que para mí como revisor es fundamental, ¿no? Es resaltar cuál es la contribución de nuestros resultados a la literatura académica o al estado del arte. ¿Vale? Obviamente, muchas veces la contribución es que viene a ampliar la literatura académica, ¿no?, en el tema de, por ejemplo, segmentación de turistas en destinos patrimoniales, pero contribuye porque lo amplía, pero además se ha realizado, ¿no?, en un destino turístico donde nunca se había hecho, ¿vale? O es el primero o el segundo artículo de este tipo que se realiza, ¿no?, en el continente latinoamericano. Pues este tipo de cosas es lo que sirven también para mostrar la originalidad de tu estudio. Y luego otra cosa importante, sobre todo para aquellos los que hacemos además, sobre todo ciencias sociales, ¿no? Nuestro trabajo no debe ser simplemente, se debe de quedar en la utilidad académica. Nuestro trabajo tiene también una utilidad social. Y entonces esa utilidad, ¿no?, esa contribución, ¿no?, que mi trabajo puede tener hacia la sociedad, lo tenemos que poner de manifiesto en nuestro trabajo de investigación, lo tenemos que poner ahí, ¿no?, en el apartado de conclusiones. ¿De acuerdo? Lo mío en el ámbito de la ciencia económica empresariales, pues implica realizar recomendaciones para los gestores empresariales, tanto para los gestores privados como para los gestores públicos.
o para los consumidores, o incluso para los residentes, os pongo ahí entre otros. Luego también en ese apartado de conclusiones es importante que incluyáis futuras líneas de investigación de interés, relacionados, ¿no?, pues con vuestra propia investigación o con respecto a la temática, ¿vale? Y luego mencionar también las limitaciones que puede tener, ¿no?, vuestra investigación. Estas limitaciones muchas veces pues, pueden estar relacionadas pues, con las propias, ¿no?, herramientas de análisis que hayáis utilizado o con la propia base de datos. Os pongo un ejemplo. Lo normal es que cuando nosotros realizamos un trabajo turístico, pues pensar, por ejemplo, en mi ciudad. Mi ciudad no es una ciudad de interior, no es una ciudad costera. Entonces aquí la gente lo que viene básicamente a ver el casco antiguo de Córdoba, ¿no?, que tiene dos patrimonios de la humanidad. Luego también a la afuera de Córdoba, porque hay un antiguo palacio árabe, que es Medina Zahara, que recientemente también fue reconocido como patrimonio de la humanidad. Y luego también tiene otro reconocimiento, pero como patrimonio inmaterial de la humanidad, que es los patios, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos hacer un estudio turístico, lo normal es que el estudio turístico lo hagamos en los meses de mayor afluencia, para que tengamos una muestra que pueda ser representativa del turista que venga a Córdoba. Obviamente en Córdoba, en pleno mes de julio y pleno mes de agosto hay poco turismo, porque aquí, por lo general, todos los días llegamos a los 40 grados, y 40 grados digo a la sombra, ya podéis imaginar al sol, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no?, que vayamos a hacer un estudio turístico y lo hagamos en esos meses, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, como digo, también las conclusiones, ¿no?, de nuestro paper. Bueno, con respecto a las referencias bibliográficas, os digo que si bien es cierto que cuando uno pues, va a enviar un trabajo científico a una revista, tiene que considerar las normas de la revista, y muchas veces pues cada revista es de su padre y de su madre, como suelo decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí os pongo que por lo general, ¿no?, el formato que se suele utilizar, ¿no?, para incluir, ¿no?, la cita tanto a lo largo del texto al final como referencia bibliográfica es el formato APA. Y os pongo ahí, ¿no?, un enlace que podéis, ¿no?, pues acceder, ¿no?, a la última versión, ¿no?, del APA. Y luego también dentro de esas referencias bibliográficas, obviamente en un capítulo de libro o un libro no, si no está en versión electrónica, pues no olvidéis nunca incluir el DOI o el handler del mismo. ¿Por qué? Porque es lo que permite también, ¿no?, sobre todo para la utilidad que pueda tener también para otros investigadores que no solamente estén interesados en mi trabajo científico, sino también en las referencias que yo he utilizado. Bueno, visto eso, respecto a lo que debe de ser, ¿no?, el contenido y cuáles deben de ser los elementos más relevantes que tiene que tener, ¿no?, mi trabajo científico. Otro de los elementos que estuvimos hablando con el profesor León y yo el lunes pasado era hablar, ¿no?, de las revistas, ¿no?, que es lo que se consideran como revistas científicas de alto impacto, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que por lo general casi todas las revistas están indexadas o indiciadas en un catálogo. Entonces, existen dos grandes catálogos, que es el catálogo de la Web of Science y que es el catálogo de Scopus, o dos grandes bases de datos, ¿no?, donde ahí, podríamos decir, se encuentra al menos entre el 80 y el 70% de la producción científica a nivel mundial aparece, ¿no?, en esos dos catálogos. Obviamente, por lo general, todo lo que está en Web of Science está en Scopus, pero no todo lo que está en Scopus lo vais a encontrar en Web of Science. ¿De acuerdo? Bien, dentro de Web of Science vamos a encontrar también diferentes catálogos, ¿no? Es decir, que Web of Science es una base de datos, dentro de esa base de datos encontramos diferentes catálogos y determinados catálogos, pero están dentro de Web of Science, están incluidos dentro de lo que se llama el Journal Citation Report, todo lo que ya lo conocéis, los JCR, las famosas revistas JCR, ¿no? Es decir, son revistas que están dentro de Web of Science y además de estar dentro de Web of Science, están dentro de ese catálogo. Es decir, no todo lo que aparece en Web of Science está dentro del Journal Citation Report, ¿vale?
Bien, esos son los dos grandes catálogos donde nosotros podemos encontrar, ¿no? Documentos. Y cuando hablamos de documentos no hablo exclusivamente de artículos. Podemos encontrar también ahí libros, capítulos de libros, y podemos encontrar, ¿no? También hasta conferencias, ¿no? En congresos científicos. Después hablaré, bueno, de Simago, que, bueno, más bien que un catálogo, lo que está relacionado, ¿no? Es un catálogo de revistas, no es como Web of Science o Scopus, donde yo encuentro artículos, no solamente las revistas, sino que los artículos. En Simago lo que vamos a encontrar es revistas e indicadores relacionados con esas revistas que, bueno, me van a mencionar si esa revista el mayor o menor impacto científico que tiene. También os aclaro una cosa. Hoy en día, yo creo que más tarde o temprano Simago desaparecerá. ¿Por qué? Porque Simago lo que hace es construir métricas que permite medir, ¿no? Como digo, el impacto científico de las revistas, pero Simago lo hace de las revistas que aparecen en Scopus. Y ya desde hace un par de años Scopus construye sus propias métricas. ¿De acuerdo? De tal manera que además, si entráis, porque la página de Simago, eso podéis entrar sin problema alguno, veréis que es poco amigable, puesto que empieza a saltaros publicidad. Obviamente, Simago vive de la publicidad que inserta, ¿no? en esa página web. Entonces, como digo, que tarde o temprano os va a seguramente desaparecerá. Bueno, la ventaja de Simago es que es libre. Vosotros pincháis ahí en el enlace que después más adelante veréis y entráis sin ningún tipo de problema. En Web of Science no podéis entrar, ni en el Junior Citizen Report tampoco. Y además, para que uno pueda pueda acceder a la página, accede porque quien tiene acceso a su universidad. Todos aquellos que trabajéis en una universidad, si vuestra universidad obviamente está adscrita, supone que está pagando una cuota anual. Y para que os dé una idea, Web of Science le sale a las universidades españolas pues en torno a los 30 millones de euros al año, que no es mogo de pago, 30 millones de euros al año. Y además lo chistoso de esto es que al final Web of Science se nutre, es decir, yo soy profesor de la universidad, soy personal docente e investigador, no solamente doy clases, sino que también investigo. Es decir, el sueldo que a mí me paga a final de mes la universidad me paga por dar clases y también por investigar. Pero es que a mí no me paga la revista por publicar, sino todo lo contrario. Yo lo que hago es renunciar a mi derecho de autor. Y la revista pone mi artículo y después se lo vende a mi propia universidad. Imaginaros, ¿no? No tiene sentido y todo esto es un negocio. Por eso ahora también hay una apuesta no solamente en España, sino en el resto de Europa por la apuesta por la ciencia libre, ¿no? Y ahora en los procesos de acreditación que pasamos para nuestra recualificación profesional, pues todo lo contrario. Más que a lo mejor que la revista tenga un índice de impacto elevado, os digo, para poder subir en el escalafón, ¿no? de la universidad, lo que se mira o se está ahora priorizando es que publiquemos en revistas de acceso abierto. Es un poco para tratar de desmantelar, ¿no? el negocio que tiene o que tenía, porque eso se lo vendió luego a un fondo de inversión que era el señor Thomson & Reuters, porque Web of Science era del señor Thomson & Reuters. Bien, bueno, sigamos. Luego os pongo ahí también, como digo, donde vais a poder medir, ¿no? las métricas de las revistas, básicamente en Web of Science y en Scopus, ¿vale? Pero después ahí os he añadido, ¿no? en la presentación, ¿qué pasa? Porque pensad, ¿no? Oye, cuando yo empecé a publicar, mis primeros artículos no los publiqué, ¿no? en revistas no indexadas, no en Scopus o en Web of Science. Yo empecé y empezamos, nos fogueamos, ¿no? en otras revistas que no tienen, ¿no? ese prestigio académico que pueden tener, ¿no? las revistas que sí aparecen en esos catálogos, ¿no? Pero bueno, a pesar de no ser revistas que estén en el web de la ciencia o que no estén en la base de datos de Scopus, pues entre ellas hay algunas que tienen más prestigio que otras. ¿Y eso cómo lo puedo medir yo? Pues ahí os pongo, ¿no? os pongo la clasificación integral de la revista científica que se hace en España, el CIR, y
Luego también, no sé si algunos conocéis, ¿no?, lo que es el MIAR, que también lo hace una universidad, ¿no?, catalana. Y lo veremos. Bueno, aquí, como os digo, tenéis Web of Science. Y la Web of Science, si nosotros pinchamos en Web of Science, nos va a salir esta primera, la parte superior que veis ahí. Obviamente veis que ahí estoy accediendo, y nos dice que para poder acceder tengo aquí, ¿no?, que o registrarme, y obviamente o loguearme, y si yo no está en mi universidad, pues obviamente no tendré acceso a la base de datos. Y una vez que uno está dentro de la Web of Science, pues también puede acceder aquí, ¿no?, a lo que es el Journal Citation Report, ¿vale? Cuando nosotros entramos en la Web of Science, para intentar medir el mayor y menor impacto académico de una revista, ahí os pongo pues 3 elementos. Y de los 3 elementos, que es el Journal Impact Factor, ¿no?, el HIF, que se denomina el Journal Citation Indicator, el JCI, y el cuartil, el percentil de la categoría de la revista. Básicamente tenéis que coger el primero y el último, el factor de impacto de la revista y luego en qué cuartil, en qué percentil se encuentra la misma. Bueno, aquí he cogido una revista, obviamente yo entro en JCR, busco la revista, pongo una revista en la que, bueno, pues yo he conseguido, ¿no?, publicar dos artículos, uno en el año 19 y otro en el año 21. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros ver de la revista? Pues obviamente el factor de impacto. Entonces, el factor de impacto, ¿qué significa? Que esa revista en el año, si observáis, el último nos dice, bueno, nos da información sobre la revista, que es una revista que está asociada a una categoría que es turismo, ocio, deporte, hospitalidad. Nos dice los años que lleva en JCR, nos dice que lleva del 2010, por lo cual ya es una revista, ¿no?, que antigua, ¿no?, dentro de este catálogo. Y a mí, bueno, ¿qué es el factor de impacto de 5,7 que veis ahí, ¿no? Veis que no tenemos datos todavía del 2024, a pesar de estar del 2025. Os digo, aproximadamente a mediados de año, mes de junio, julio, es cuando estos catálogos, tanto Scopus como Web of Science, pues entonces actualiza y incorporarán ya ahí el año 2024, el factor de impacto del año 2024, pero ahora mismo para saber yo si me tengo que guiar por lo que hay, y lo que hay es del año 23. Entonces ahí tiene un factor de impacto del 5,7. ¿Qué significa que tiene un factor de impacto del 5,7? Pues que esa revista es, pues para que un 5,7, pues un 57% más citada que el resto de revistas de su misma categoría. Eso es lo que significa ese 5,7%. Más que el factor de impacto, como digo, al final nosotros ese factor de impacto se traduce en una posición de un cuartil y un percentil de la revista. Y ahí tenéis pues que esta revista a lo largo de los años ha ido bajando, subiendo, pero básicamente se ha mantenido en el primer cuartil, que podríamos decir, ¿no?, es el cuartil top. Y podéis observar, me da también el percentil, puesto que ya muchas veces ya no solamente nos interesa el cuartil, sino que nos interesa es que la revista sea lo más top posible, y aquellas revistas que son los más top, más posibles, son las que se encuentran en el primer decil. ¿De acuerdo? Podéis observar que a esta le falta poco. Está ahora en el año 2023 en el percentil 87,5. Es decir, tendría que llegar al 90 para situarse en el primer decil. Una cosa importante, ahí aparece, las revistas se clasifican en función también de las categorías. Aquí vemos una revista que solamente está indexada en una categoría, en la categoría de hospitalidad, ocio, deporte y turismo. Luego aquí esto antes no existía, este nuevo indicador, el JCI, ¿no?, que es un índice de cita normalizado. Y este se incluyó para poder compararlo con otras revistas que existen en Web of Science, pero que no tenían factor de impacto. Bueno, aquí tenemos Scopus. A esta base de datos sí podéis acceder, A esta base de datos sí podéis acceder,
Y entonces, bueno, aquí os he puesto 2 capturas de pantalla. En la primera captura de pantalla, si podéis, es la que os aparece por defecto, donde, fijaros, yo ahí lo que trato de localizar es documentos. Yo puedo buscar documentos, puedo buscar también autores y puedo buscar organizaciones que son las universidades. ¿De acuerdo? O lo normal es que yo busque un documento, ahí también hay un desplegable, os lo he puesto por defecto, que busque por artículo, por el título del artículo, el resumen o las palabras clave, e incluimos pues ahí nuestra tema de búsqueda. Imaginar que el tema de búsqueda pues es, vamos a suponer, ¿no?, el turismo cinegético, por decir algo, ¿no? Y entonces me identifica, ojo, me va a identificar no todo lo que haya publicado sobre turismo cinegético, sino que me va a identificar aquellos artículos que están indexados dentro de Scopus. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué podré yo ver? Pues me permite a mí ver si qué artículos se han publicado, en esos artículos el número de citas que ya tiene ese artículo, ¿vale? La revista, ver si esa revista es de acceso abierto o no. Si la revista es de acceso abierto, me va a derivar, de acuerdo a la página web de la revista, para que yo pueda descargarme o visualizar el artículo. Y no solamente eso, sino que también me va a dar incluso hasta métricas, ¿no?, de ese artículo. Y métricas también de la revista. O yo puedo buscar por esta opción, recursos, que lo tenéis recogido en la parte inferior. Si yo pincho el recurso, pues ahí lo que me permite es buscar la revista. Bien, si en JCR el impacto de una revista se medía a través del GIF, aquí en Scopus se mide a través del CITEScore. Igual, además del CITEScore, para ver si una revista es de reconocido o tiene elevado o bajo impacto académico, me voy a fijar también el cuartil y el percentil de la categoría. He utilizado, ¿no?, la misma revista, ¿no?, Current News in Tourism. Entonces, ¿qué puedo observar aquí? Bueno, pues me sale algo parecido, ¿no? Me aparece aquí información de la revista al principio. Estos son capturas de pantalla porque he ido, ¿no?, cogiendo aquello de lo que me interesaba y lo trataba de poner en todo en una única hoja, ¿no? Entonces, aquí en lo que es el factor de impacto, ¿no?, en JCR, aquí es el CITEScore. Entonces, esta revista tiene un CITEScore de 15,5. Aquí ya este es lo último disponible de 2023 y aquí ya Scopus lo que no está dando, no tiene el dato definitivo del 2024, pero nos está dando un avance de cuál puede ser el CITEScore de la revista en el pasado año 2024. Fijaros que, a diferencia de lo que sucedía en JCR, esta revista está indexada en Scopus, pero en 2 categorías. Está en 2 áreas, en el área de las ciencias sociales y en el área de los negocios, ¿no?, la gestión y la contabilidad. Y dentro de esas 2 áreas, pues dentro de el área de ciencias sociales, la categoría de geografía, planificación y desarrollo, y luego dentro de negocio está en la categoría, pues la misma que aparecía, ¿no?, en JCR, ¿no?, en turismo, hospitalidad y ocio. Fijaros que, obviamente, dependiendo de la categoría, pues en geografía estaba en el percentil 98 y en negocios estaba en el percentil 90. Fijaros, esto es una captura de pantalla. Bueno, aquí si directamente no hace falta que lo busquéis, ¿no?, sino que si pincháis en esta pantalla del CITEScore Rank, luego aparece, porque aquí me estaba diciendo, si vais abajo, que esta revista dentro del catálogo de turismo estaba en la posición 14 de 146 revistas que hay dentro de Scopus. Pero si pincháis ahí, nos dan las principales revistas. Es decir, que si yo quiero publicar en la mejor revista de turismo, según el catálogo de Scopus, pues Tourism Geography, ¿vale? O en Tourism Management. Son, podríamos decir, las 2 revistas con mayor prestigio, relevancia académica, según va Scopus dentro de este área. Bueno, como digo, en Scopus podía entrar sin problema alguno. A lo mejor hay cosas que no voy a poder acceder, ¿no?, porque también en Scopus se entra también a través, ¿no?,
si vuestra universidad está dada de alta, paga las cuotas correspondientes, pues también podía acceder a través de la universidad. Bueno, como decía, hasta hace relativamente poco tiempo, Scopus no editaba sus métricas. Es decir, Scopus no medía la mayor o menor relevancia de las revistas que tenía indexadas. Entonces, ¿quién hacía y sigue haciendo este trabajo? Lo sigue haciendo, pues, vamos a ver, que me he ido para atrás. Lo que conocíais como Simago o SJR, ¿vale? Entonces, de momento, como digo, Simago vive, ¿no?, de la publicidad, y entonces ellos siguen haciendo, ¿no?, sus propias métricas, pero ojo, utilizan los documentos que aparecen en Scopus, las revistas que están en Scopus. Diferencia entre Simago y también Scopus. En Simago nosotros no vamos a encontrar artículos. Tanto en Web of Science a través de JCR o en Scopus, yo identifico la revista, yo encuentro artículos, identifico la revista, veo las métricas de la revista, y si el artículo está en abierto, me deriva a la página web de la revista y me puedo descargar del documento. ¿Qué pasa en Simago? Simago simplemente es una herramienta que me permite medir el impacto académico de la revista, no de los artículos, porque como digo, en Scopus y en Web of Science no solamente podemos medir el impacto académico de la revista, sino también el propio impacto académico de aquellos artículos en los cuales nosotros basamos nuestra investigación. Es decir, que en Scopus y en Web of Science yo identifico un trabajo y me dice cuántas citas tiene. Ojo, citas de ese trabajo en cuestión que se haya realizado en revistas que obviamente están en Web of Science o revistas que están en Scopus. Es como si yo cojo mi perfil investigador. Yo tengo perfil investigador tanto en Google Scholar, tengo también un número de momento en que vosotros publicáis un primer artículo en JCR o en Scopus, obviamente os van a meter vuestros datos, vuestro nombre, apellido y datos de afiliación va a aparecer en esa base de datos, de tal manera que os van a asignar, ¿no?, un número de identificación, ¿vale? De tal manera que si a mí citan mi trabajo, en alguna revista que estén indexadas en Scopus o en Web of Science, pues ahí queda. Incluso hay una serie de métricas que no la he incluido aquí porque ya no daba para más, ¿no? No quería robarle más tiempo al profesor León, ¿no?, del curso, en el que se puede evaluar, ¿no?, el mayor o menor impacto de mi investigación. Hay métricas que afectan, hemos estado viendo la de las revistas, no a los propios artículos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué os he dicho esto? He hecho este inciso porque yo tengo un artículo en el que seguramente ese artículo tengo mucho más citas en Google Scholar, pero si miro las citas que tiene ese artículo en Dimension o en Scopus, me aparecen más que si miro ese mismo artículo en Web of Science. ¿Por qué? Porque Web of Science es un catálogo que tiene menos revistas que Scopus, ¿vale? Bueno, como digo, aquí en JCR nosotros podemos ver también, ¿no?, las métricas, pero exclusivamente de la revista. Aquí os pongo, tenéis pues el caso de cómo, bueno, aquí cuando nosotros buscamos, ¿de acuerdo? Veis que pincháis, te dice que busques por el título de la revista o que busquemos por su ISSN. Sabéis que el ISSN es, en definitiva, igual que en un libro su matrícula es el IEBSN y que es única, pues lo mismo ocurre con las revistas. Tienen un número que les sirve de registro, que es el ISSN. Algunas revistas tienen más de un ISSN porque una cosa era el ISSN cuando la revista se editaba en formato papel y ahora pues en vez de seguir con ese ISSN antiguo, deciden que en formato electrónico tener otro ISSN diferente. El ISSN consta de 8 números, alguna vez, bueno, por lo general, no podemos encontrar revistas que además de tener números tienen una letra y muchas veces o se meten todos los números
o entre el cuarto y el quinto número hay que ponernos un guioncito, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, ¿no?, la revista Current News, que la habíamos visto tanto en Scopus como la habíamos visto en Web of Science. Entonces, fijaros que me están saliendo lo mismo que me aparecía, ¿no? Voy a dar marcha atrás en Scopus, ¿de acuerdo? Esta revista aparecía en dos categorías: en el área de las ciencias sociales, en el área de los negocios, en el área de las ciencias sociales dentro de geografía y en el área ¿de acuerdo?, de los negocios, vamos, dentro de los negocios, la categoría de turismo, en el año 2023, pues estaba en el primer cuartil, ¿no? Pues fijaros que me está dando la misma información el año 2023, me está dando la misma información Simago. Esa revista aparece dentro de estas dos categorías. Según ambas categorías, aquí no te aparecen los, aunque he puesto los percentiles, mentira, simplemente aparecen los cuartiles. Que la revista está en verde significa que aquí lo veis, ¿no? Te aparece que es Q1, y si tuviese aquí en amarillo significa que en un área está en Q1 y en otro está en Q2, pero a pesar de eso aquí seguiría apareciendo que esta revista es Q1, porque para Simago lo que hace es tomar, ¿no?, a qué cuartil es donde esté mejor posicionada la revista cuando está en más de una categoría, ¿vale? Este amarillo significa que es el cuartil 2, el naranja es cuartil 3 y obviamente el cuartil 4 es el rojo. Es recordar que el cuartil o el percentil en el que se sitúe la revista está vinculado a esas métricas. En el caso de Scopus, recordar que era el City Score, o en el caso de Website, el FIF, el factor de impacto, que es en función de las citas que reciba esa revista. Todos los documentos que se han publicado esa revista, cuando aquí aparezcan, ¿no?, las métricas del año 2024, pues cómo esa revista se mantiene en el cuartil 1 o en el cuartil 2, pues va a depender de las citas que haya recibido, los artículos que haya publicado en el 2024, ¿de acuerdo? Y dividido también, ¿no?, entre pues todas las, podríamos decir, citas que hayan recibido las revistas de su misma categoría. Es como por ahí que lo calcula Simago. Scopus con su City Score lo calcula, pero de manera diferente. Bueno, ¿para qué nos sirve también SJR? Como os he dicho, pues nosotros, si vosotros aquí os vais, ¿no?, a la pestañita de arriba, cuando entramos, nosotros podemos aquí, lo veis, el ranking de revistas, incluso podemos ver aquí también hay un ranking por países. Entonces, si yo quiero buscar revistas y obviamente no tengo acceso pues a Web of Science, yo puedo buscar aquí las revistas. La revista aquí, pues hay un menú. Yo aquí he identificado las revistas pues dentro de la categoría, ¿no?, de negocio, gestión y contabilidad, y dentro de ese área, el área, y dentro de la categoría he seleccionado las revistas, ¿no?, de turismo, ocio, hospitalidad, ¿vale? De tal manera que aquí veis el top de revistas más importantes, atendiéndonos a ese factor de impacto. Yo le he preguntado a la gente que entiende esto de bibliometría, pero ninguno me ha sabido explicar, ¿no?, qué significa un SJR de 3,44, ¿vale? Nunca me lo han sabido contestar. Pero aquí vemos las revistas que están, ¿no?, en el primer cuartil. Obviamente, las revistas todas, la mayoría son revistas anglosajonas. Pero bueno, os he traído aquí también un detalle, ¿no? Yo puedo buscar también dentro de este área, puedo ver qué revistas hay dentro de mi región, ¿no? O dentro de mi país. Entonces, bueno, buscando, cogí Colombia y vi que no había ninguna revista dentro de esta categoría, cogí Latinoamérica y ahí podemos observar que hay 3 revistas turísticas dentro de, que por lo tanto además están dentro de Scopus, porque os digo que SJR lo que hace es calcular sus métricas en función de las revistas indexadas en Scopus. Y que podéis observar ahí que hay solamente 3 revistas, 2 que están ahí en el cuartil número 4, y esa revista que no tiene cuartil es porque obviamente ha entrado nueva,
ha entrado nueva y se presupone que ya cuando se actualicen los datos a 2024 se le asignará un cuartil. Algo importante, cuando veis aquí esta especie de candado abierto en color naranja, me estáis diciendo que esa revista es de acceso abierto, ¿vale? De tal manera que yo puedo buscar la página web de esa revista y yo me puedo descargar los artículos que en ella hay. Bueno, fijaros también que otra opción que me da aquí, ¿no? Simago, bueno, no solamente la revista en acceso abierto, que son las revistas Open Access, obviamente si yo, como dice el profesor, chuleo, ¿no?, esta pestaña, pues entonces me aparecerán cuáles son las revistas Open Access, o luego aquí me aparece también, sabéis que existe, ¿no?, un catálogo que utilizamos mucho aquí en España y también en Latinoamérica, el catálogo de Cielo, en revistas que estén en dicho catálogo. Bien, ¿qué pasa? Que si mi revista no está ni en Scopus ni en Web on Science, ¿qué pasa? Que entonces la revista científica no tiene valor alguno. Pues digo, no, es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque además, obviamente, como digo, todos hemos empezado desde abajo. Todos hemos empezado también desde abajo en revistas, ¿no?, de no tan impacto académico. Y bueno, luego muchas veces uno dice, mira, tengo este trabajo, de este trabajo puedo sacar, ¿no?, otro paper, yo sé que esto no está para un Scopus, ¿no?, o para Web of Science, pero bueno, voy además, ¿no?, a enviarlo, ¿no?, a esta revista, ¿no?, que puede ser que me lo publiquen. Entonces, aquí a esto os pongo aquí, ¿no?, la clasificación CIR. Esto se hace desde España, ahí está la página web. Entonces nosotros aquí introducimos la revista o introducimos también su ISSN. Entonces, ¿qué nos muestra CIR? Bueno, pues CIR lo que hace es clasificar, ¿no? Como las agencias, ¿no?, de estas que se dedican, ¿no?, a calificar la deuda pública de los países, pues entonces lo que hace es asignarle una letra a la revista. Aquí os pongo, pues, en la revista Carren, pues se le otorga una clasificación de A+, que podríamos decir, ¿no?, es el top, la máxima calificación o consideración que otorga CIR a la revista. Aquí os pongo, pues, otras revistas, las que yo he publicado, ¿no? Una que es brasileira, pues en Anaí Brasileiro de Estudios Turísticos, y no está en Scopus, porque ya hemos visto que Carren y UCI está en Scopus y está en Web of Science, ¿no? Pero Anaí de Estudios Brasileiro no está ni en Web of Science ni está en Scopus. Y no creo que vaya a estar nunca, porque obviamente en todo esto también pensar que hay un cierto negocio. Hay muchas revistas que entran en Scopus, entran en Web of Science porque están pagando dinero por estar ahí. ¿De acuerdo? Están pagando dinero. Y obviamente una revista de esta de Anaí, de Estudios Brasileiros, que es además de una universidad de aquel país, ¿no? Pues, y también estudia en perspectiva, pues usted, es que yo no voy a pagar por estar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los artículos, ¿no? Pues muchas veces yo he trabajado, he conseguido artículos que están muy bien publicados en estas revistas, que no están, ¿no?, en estos grandes catálogos, ¿no? Y como digo, yo pongo un ejemplo también de revistas en las que he publicado, que no están ni en Scopus ni en Web of Science, pero que, bueno, pues Anaí de Estudio Brasileiro, pues tiene una calificación actual de C y A+, A, B, C, y la calificación menor es D. Muchas veces que tenéis que pasar, ¿no?, como pasa aquí en España, ¿no? Tenemos que pasar por un proceso de recualificación profesional, ¿no?, en nuestra universidad, ¿no? Y claro, nos exigen que mostremos, ¿no?, la validez de nuestra investigación. Y usted, pues no solamente tenemos que ver si yo tengo estos artículos, algunos están en tal sitio, en otro, pero bueno, pues también me puede servir, ¿no?, esta página web, puesto que demostrar que obviamente, según esta página web, esta revista no es lo mismo, pues una revista A o A+, Plus, que una revista D. Y luego pongo aquí también esto que es MIAR, no sé si lo conocéis, esto lo hace también una universidad española,
bueno, española, medio extranjera, porque ya sabéis, ¿no?, el conflicto que tenemos aquí en España, ¿no? Bueno, el conflicto que tienen los catalanes con nosotros. Por eso aquí aparece que está en inglés y está en catalán, ¿no? Porque para ellos el catalán es más importante, ¿no?, que hablar el castellano o el español. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo importante de esta página web? Que igual que la anterior, ¿de acuerdo? Esto aquí, aunque me parece que aparece login, no hace falta registraros, para poder aquí tratar de ver, ¿no?, cuál es la posición, ¿no?, de la revista. Lo mismo sucede en MIAR. MIAR es una página web abierta, entonces vosotros ahí podéis buscar vuestra revista. ¿Qué es lo importante? MIAR nos ofrece también información que es importante, puesto que nos da un hilo de dónde tirar, ¿no?, en relación, ¿no?, obviamente, tanto a la revista, cuando estamos hablando de revistas de trabajo científico. Ahí se puede buscar, ¿no?, pues por título de la revista, también se puede buscar por ISSN. Fijaros, he metido aquí dos de las revistas que habíamos visto anteriormente, Carren y Estudio en Perspectiva en Turismo, que es una revista argentina. Entonces, bueno, ¿qué información me está dando aquí, no? Pues fijaros, ya me está diciendo que está indexada, obviamente, en Scopus, que ya lo hemos visto, o en Social Science Citation Index, que claro, que esto es Web of Science. Y me aparece, pues, por ejemplo, fijaros, ProQuest. Pues ProQuest también es un catálogo en el que suelen estar suscritas la mayoría de las universidades, y la ventaja de ProQuest es que ahí pueden buscar el artículo y descargármelo. ¿Vale? Bueno, te dice aquí, ¿no?, pues algunos indicios, ¿no?, de calidad, ¿no?, que es como quién la evalúa, ¿no?, esa revista. Y aquí os pongo para que comparáis, ¿no?, una revista que está en el Scopus y Web on Site con otra que no está, que es Estudio en Perspectiva y Turismo, pero que aquí también, pues, podéis obtener información, ¿no? Me dice que esa revista está en Dialnet, no sé si lo conocéis. Dialnet es un repositorio hecho por la Universidad de Zaragoza, también una universidad española, y si entráis en Dialnet os tenéis que registrar, ¿no?, pero vamos, que sin problema alguno, pues ahí podéis tener acceso, ¿no?, a artículos. Es como un repositorio de artículos de revistas. Entonces, muchas veces, en vez de ir a la revista, podíais ese repositorio y descargaros los documentos. Fijaros que antes IMIAR, lo que pasa es que dejó de hacerlo. Para las distintas revistas, ella misma construía como una especie, ¿no?, de indicador de índice de impacto, ¿no?, que era ahí el IDCS, pero que también, oye usted, a mí, por ejemplo, Estudio y Perspectiva de Turismo, fijaros que estaba además catalogada, pues, en el último puesto según el CIR, ¿no? Pero, sin embargo, si yo me voy al ICDS, que era un indicador, ¿no?, de una métrica que hacía MIAR, pero que dejó de hacerlo en el año 21, pues tiene un indicador superior a 5, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, por lo menos aquí en España, el que se tuviese en MIAR un indicador, ¿no?, ICDS de superior a 5, era que, bueno, pues que era una revista con prestigio. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vamos a hablar de las famosas revistas predadoras. Entonces, bueno, ahí he puesto una revistas predadoras. Existen dos tipos para mí de revistas predadoras. Una revista que son revistas fraude, ¿vale? Que a lo mejor lo que hacen es, tienen un nombre parecido, por ejemplo, a Current News, pero lo que tienen un ISSN diferente, que eso es, como digo, eso es la matrícula que hace diferente una revista a la otra. A lo mejor dos revistas pueden tener el mismo nombre, pero lo que no pueden tener es el mismo ISSN, ¿no? Entonces, muchas veces somos receptores de correo electrónico. Además, ya sabéis, nos mandan un correo en el que es un correo de Gmail, ¿no? Se supone que una revista, si me manda a mí un correo porque está interesada que publique o le mando un artículo, va a tener, ¿no?, un correo electrónico corporativo, ¿vale? No un correo de Gmail, por poneros, ¿no?, deciros. Entonces, lo que hacen es, por eso te digo, esas revistas predadoras que al final nos piden dinero, nos lo publican muy rápidamente, queremos que hemos publicado en Carry Using Tourism y después nos llevamos un chasco porque no es esa revista, ¿de acuerdo?, en la que nosotros queríamos publicar. Y luego están las otras revistas predadoras, ¿no? Y las otras revistas, bueno, aquí os pongo cómo es posible, ¿no?, identificar las revistas predadoras. También aquí hay una página web, que lo he puesto aquí, el enlace, donde
podemos ver, ¿no? Obviamente, si una revista está catalogada como predadora o no. Ahora bien, ¿por qué os digo que existen dos tipos de revistas predadoras? No sé si todos vosotros habéis escuchado, ¿no? Algún tipo, una revista como es Sustainability. Sustainability pues pertenece, ¿no? A una editorial, que es la editorial, la tenéis por aquí, MDPI. Entonces, MDPI tiene pues cerca de unas 400 revistas. Cada revista publica en torno a unos 25.000 artículos al año, cuando vosotros sabéis que por lo general una revista no sale todos los meses. Revistas que lo que hacen son tienen un carácter trimestral. Hay 4 números a lo largo del año y a lo mejor dentro de esos 4 números a lo largo del año, en cada número no me publican más de 30 artículos. Pues estos señores no, estos señores vosotros entrad y veréis que en el mes de enero pues han publicado pues en torno, ¿no? a 6.000 artículos, una revista perfectamente, ¿vale? Además artículos que se envían y que en 15 días ya te han dicho que sí. Has pasado revisiones y te publican el artículo. Entonces, como os digo, todas estas revistas que pertenecen, que es una editorial suiza, donde obviamente hay que pagar por publicar. ¿Por qué ellos dicen que hay que pagar? Porque te dicen que la revista es una revista en abierto, ¿vale? Y como la revista es una revista en abierto, pues entonces no queda más remedio que aflojar el money, si uno quiere publicar. Hace un par de años salió aquí, porque os digo que también una revista predadora, pero claro, hace todo este tipo de, por ejemplo, todas las revistas de MDPI, como también hay otra revista que a lo mejor os suene, Plus One. Entonces, lo que es, ¿no? Aquí la institución, ¿no? que lleva los designios, ¿no? de la investigación dentro de España, que es ANECA, es su sigla, la Agencia Nacional de Evaluación y de Acreditación, es el acrónimo. Entonces, claro, nosotros cada 6 años nos evalúan, ¿no? nuestra actividad investigadora. A mí me ha tocado solicitarlo ahora la semana pasada, se terminaba el plazo y bueno, pues tenemos que aportar lo que consideramos los últimos 6 años, nuestras 5 aportaciones más relevantes. Y en función de eso, pues tenemos que alcanzar una puntuación y si llegamos no a la puntuación, pues al final eso se traduce en 1.400 euros bruto más al año, ¿no? Pensar, ¿no? Una miseria, 1.400 brutos. Usted me evalúa mi investigación y me paga 1.400 euros brutos más al año. Si fuese al mes, pero al año, pero en fin, así está establecido la regla del juego. Entonces, bueno, pues salió un informe de ANECA en el que obviamente dijeron, señores, revistas del grupo de MDPI, ninguna. ¿Por qué? Porque es una revista predadora. Y ahora después contaré mi experiencia con MDPI, ¿no? Con alguna revista Sustainability, de la cual he sido también revisor, ¿no? Y bueno, publiqué, bueno, en principio, los primeros años, pues sí es verdad que publiqué algo cuando esta revista todavía no estaba tildada como tal. Bien, entonces salió un informe y claro, a los pocos días lo que hizo el grupo MDPI meterle una querella. Demandó a ANECA, que es demandar al Estado español. Por lo cual, al final, se tuvo que retirar, ¿no? Aquel informe y que se hiciese además público, desmintiendo ANECA que el MDPI fuese pues, una editorial predadora. Entonces, claro, frente a esa demanda, que además pensaba puede ser una demanda no millonaria si la justicia le da la razón, ¿no? al grupo MDPI, ¿no? De que no es una revista predadora. De hecho, incluso varias de sus revistas han salido, fueron expulsadas, ¿no? En ese año de JCR, de Weosine. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque si vosotros tecleáis dentro de esa página web, que podéis buscar tanto revistas como editoriales, y ponéis, ¿no? MDPI, fijaros lo que os aparece. Os aparece que pues, puede ser una MDPI, la editorial la tenéis aquí abajo, dice que no está incluida como tal, como editorial predadora, pero que puede ser.
Por lo cual, que puede ser, él no estáis diciendo que sí, que es, pero claro, no te puedo decir, no, esto es como, usted no me puede acusar, yo soy, ¿no?, un presunto, mientras la justicia no demuestre lo contrario. Pues lo mismo, ¿no? Es presunta predadora. Y aquí os he puesto también el caso de Plot One, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Yo os cuento mi experiencia como revisor de MDPI, ¿no? Entonces, como revisor, cualquier artículo que me llega ya del grupo de MDPI lo rechazo, pero no lo rechazo por el hecho de, porque si en MDPI, ¿no?, por ejemplo, en Sustainability, pues podéis encontrar buenos artículos. Porque claro, cuando antes de que saltase todo esto, ¿no?, era una revista seria. En el momento en que se dieron cuenta de que esto era un negocio, pues empezaron a ampliar el número de artículos que se podía publicar, ¿no?, cada mes, porque esta revista publica cada mes, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo creo que yo he podido llegar a revisar 12 artículos de Sustainability. De esos 12 artículos de Sustainability, yo creo que al final solamente de esos 12, 2 son 2 artículos que después de revisión he dicho que sí. Los otros 10 los he rechazado. Pues esos 10 rechazados al final lo han publicado. Y cuando digo que lo he rechazado, porque yo por lo general, como revisor, os digo que no suelo rechazar, ¿no?, un artículo. Siempre digo que la gente so pena, ¿no?, que haya errores que supongan tener que rehacer el artículo desde principio a fin. Por lo cual eso al final es una nueva investigación, ¿no? Y cuando digo de principio a fin, incluso es los propios datos que han utilizado, ¿no?, la base de datos que han empleado. Yo por lo general siempre, como digo, la gente en esto se merece una oportunidad y cuando a mí llega el artículo siempre son revisiones mayores. Trabajaros todo aquello que os estoy proponiendo y si os trabajáis todo aquello que estoy proponiendo, al final el artículo seguramente se va a publicar. ¿Vale? Eso en cuanto, como digo, las revistas predadoras, ojo. Aquí tenéis, ¿no?, lo que son las revistas en acceso abierto. Porque estuvimos hablando también el profesor León y yo sobre el tema, ¿no?, de pagar y no pagar. Bueno, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, en las revistas no predadoras, ¿vale? La revista no predadora, si alguno a lo mejor tiene experiencia, nos dice, oye usted, ¿usted quiere que su artículo esté cerrado o abierto? ¿Qué significa que el artículo está cerrado? Que si alguien pincha ahí no se lo va a poder descargar. ¿De acuerdo? No se lo puede descargar, y tiene que pagar, ¿no?, pues el precio que yo le pongo, por lo general a lo mejor unos $25 por descargarme el artículo. O obviamente nadie va a pagar $25 por descargarse el artículo porque a lo mejor no en su universidad está, ¿no?, pagándole la cuota correspondiente en WebOSign, ¿no?, y por lo tanto uno puede acceder al artículo. O a través de los servicios, ¿no?, bibliotecarios, ¿no? Yo en mi universidad existe también un servicio de investigación, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, todo aquello en ciencia directa puede estar de alta vuelta a la universidad y tener acceso a los papers de las revistas que estén allí. Pero, claro, si yo no estoy en una universidad o mi universidad no está pagando la cuota, yo no puedo tener acceso al artículo. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos publicar la revista, que nos dice que es de acceso abierto, pero nos está preguntando, oiga usted, para que su artículo esté abierto y el investigador se lo tenga que descargar, usted me tiene que pagar, ¿no?, un dinero. ¿Vale? Luego en el tema este de no pagar, bueno, estamos hablando de una revista electrónica, pero estoy hablando de una revista en condiciones, ¿no? Donde tiene, pues, va almacenando, ¿no?, ahí en la nube, como yo suelo decir, ¿no?, porque realmente las publicaciones electrónicas están en la nube, y todo eso, bueno, ahí hay gente que está trabajando, ¿no?, todos los días, y eso se tiene que costear. Lo que no pueden hacer las revistas, y esta es mi crítica, es cobrar 2 veces. Es decir, que me cobra usted a mí un dinero para que mi artículo esté en abierto y después usted a mi universidad también le puede estar cobrando. Entonces, esa es la crítica. Bueno, si yo quiero ver revistas que publican en abierto, ¿y cuál es la ventaja para mí como investigador? La ventaja para mí como investigador de una revista que se publica en abierto es que yo me puedo descargar los documentos. Esa es la gran ventaja para mí.
Es decir, yo no tengo que pagar, ¿no? Yo no estoy a lo mejor en este momento en ninguna universidad, entonces lo voy a tener más fácil, ¿no? Para poder investigar, puesto que yo tengo que acceder, ¿no? Tengo que leer, ¿no? Qué es lo que se ha escrito con respecto al tema que yo quiero investigar o si yo estoy haciendo mi tesis. ¿Vale? Entonces, yo tengo que buscar, ¿no? Pues aquí tenéis, ¿no? Una dirección electrónica donde están las revistas que se denominan, ¿no? Open Access, y vosotros aquí, pues metiendo el título de la revista o incluso el título del artículo, lo podemos, ¿de acuerdo? Es un repositorio, lo podemos encontrar. Fijaros aquí, lo he hecho además el ejercicio un poco para volver al tema de las revistas predadoras, he metido la editorial MDPI. Obviamente la editorial MDPI publica todo en abierto, por lo cual ella dice, sí, es que yo publico todo en abierto y por eso le cobro lo que le cobro al investigador. Pues fijaros, la revista, la editorial MDPI tiene 389 revistas. 389 revistas. Pero fijaros, porque no he sacado todo, obviamente os he dejado la primera solamente, y fijaros, aquí aparece la primera revista que tiene, Technology, etcétera, y es una revista que te dice que está en acceso abierto, te deriva a la página web, donde está la revista para que te puedas descargar los artículos, pero fijaros, en acceso abierto, pero me está cobrando 2.700 francos suizos por publicar un artículo. No sé cómo estará ahora mismo el cambio, ¿no? Pero si alguien por ahí no lo puede hacer, pues hacer, ¿no? Lo que me cuesta a mí publicar en esa revista un artículo. ¿Vale? Bueno, y eso es todo, amigos. Muchas gracias por vuestra atención y perdonar, ¿no? Que esto haya sido tan extenso, ¿no? En un principio, pues, preveíamos en torno a una media hora, pero bueno, yo he considerado que merecía la pena el tratar, ¿no? De al menos que conozcáis, ¿no? Qué es lo que yo hago y en lo que yo puedo ayudar. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Bueno, no, muchas gracias, profesor. Le agradezco enormemente, yo creo que todos los compañeros, su gran aporte y las inquietudes posibles las pueden plantear aquí fuera de este video. Muy amable, profesor, muchas gracias.